Trin. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Vamos a hacer un recorrido nuevamente en nuestro programa de historias patrias contadas y cantadas por diversas vivencias, anécdotas, experiencias ocurridas a los diversos personajes que hicieron nuestra historia. Recordábamos que el 12 de octubre, quizás el 13 de 1492, llegó don Cristóbal Colón a las costas de lo que hoy es América, el nuevo continente, las Indias, llamadas por el insigne almirante. A partir de allí se produce uno de los choques civilizatorios más estridentes que tuvo el desarrollo del hombre sobre el planeta Tierra. En no más de 40 años, lo que después fue España conquistó y colonizó todo lo largo y ancho del continente americano, desde América del Norte hasta el Cabo de Hornos. Ya dio vuelta al mundo y Sebastián Elcano, siguiendo la expedición de Magallanes, muerto también por aborígenes, acreditó o confirmó la teoría de la redondez de la Tierra. Llegó Sebastián Elcano con nada más que 19 hombres de una de las tripulaciones más numerosas y mejores dotadas que hayan partido hacia las Indias desde España, pero demostró la esfericidad de la Tierra. En nuestro territorio, en la era precolombina, como se le llama a la época de antes de la llegada de Colón a América, habitaron diversos pueblos o naciones aborígenes nuestro vasto y extenso territorio. Algunos pactaron con el conquistador español, otros ofrecieron una resistencia feroz a la conquista. Los pueblos del noroeste, diaguitas, calchaquíes, lules, quilmes, fueron resistentes al embate español. A través de la quebrada de Humahuaca venían las tropas provenientes de Lima para tomar el Tucumán, y allí se produjeron unas guerras sumamente violentas, virulentas, despiadadas entre los conquistadores y las naciones aborígenes. El caso quizás más patético sea el de la tribu o la nación de los quilmes. Esta nación, que habitaba la zona de los valles calchaquíes en el noroeste tucumano, en la zona más linda que tiene el Jardín de la República, fue reducida finalmente por los españoles y en 1666 fueron llevados caminando los pocos sobrevivientes que quedaron 1200 kilómetros hasta las orillas del riachuelo, prácticamente en la margen del Río de la Plata, para formar la reducción de Quilmes. Allí, en la actual ciudad de Quilmes, a comienzos del siglo XX, murieron los últimos descendientes directos de aquella noble nación de los indios quilmes. Pero la extensa llanura formada por la Pampa, la tierra llana, más la Patagonia,
estuvo poblada por los ranqueles, por los mapuches, llamados así los araucanos provenientes de la zona de Chile, donde se puso una serie de fortines por parte del hombre blanco para oponerse a los malones que causaban permanentemente las tribus aborígenes con sus caciques legendarios, Calfucurá, Pincén, Namuncurá, por nombrar algunos, la dinastía de los Piedra, Yanquetruz, que atacaban permanentemente los poblados prácticamente hasta las puertas de la ciudad de Buenos Aires. Contra ellos el hombre blanco ya en nuestro periodo de la independencia hizo 3 campañas grandes. La campaña llevada adelante por don Juan Manuel de Rosas, después de su primera gobernación, la posterior campaña con una estrategia muy rara, llevada adelante por Alsina, quien mandó cavar una zanja en todo lo ancho del territorio de la República para evitar el cruce de los malones hacia los poblados que quedaban al norte de esta llamada zanja de Alsina. Hasta que finalmente, hacia 1878-79, el gobierno de Avellaneda consigue y manda a su ministro de guerra, don Julio Argentino Roca, a llevar adelante el famoso plan de los rodillos o de los amasadores mediante 5 expediciones que conforman la campaña al desierto. Allí se produce el holocausto de las tribus y naciones aborígenes que quedan subsistentes, llevándolo hasta tierras incultas, hasta tierras de difícil habitabilidad, ya en lo alto de los Andes, donde hasta actualmente quedan algunos vestigios de esas naciones aborígenes. Ya Darwin, en sus paseos por la Pampa, contaba hacia 1830 que muy pocos años les quedaban a estas naciones aborígenes, ya que las muchachas indias que pasaban los 20 años eran ultimadas, los niños eran repartidos entre las familias pudientes de Buenos Aires para los trabajos domésticos, prácticamente en condición de esclavos, llevados a Martín García, llevados al Uruguay, y los hombres de guerra, todos muertos por las armas más eficientes de las tropas nacionales o bonaerenses. Azul, Carmen de Patagones, Chascomús, Navarro, Dolores, Río Tercero, la Punta de los Venados en San Luis son bastiones de esa épica llamada la Guerra del Desierto. Sobre
alzaba el viento tu banderín. Por los carriles de cuatro vientos tenía el alerta de algún clarín. Por los carriles de cuatro vientos tenía el alerta de algún clarín. Tuviste amores, tuviste celos, rubia pulpera sin corazón. Era más brava que las leonas de los juncales del Albaredón. Era más brava que las leonas de los juncales del Albaredón. Rubia Moreno, guarda mi pueblo a orillas del río natal. Un hombre heroico como figura del puño real. Un hombre heroico como figura del puño real. El generalísimo Bartolomé Mitre. Don Bartolomé Mitre pertenecía generacionalmente al llamado grupo de la generación de 1837. Estuvo exiliado en Chile durante la dictadura de don Juan Manuel de Rosas y regresa para formar parte del Ejército Grande y, tras la caída de don Juan Manuel, comienza a ocupar raudamente diversas posiciones importantes dentro de la política, primero bonaerense y después en la política nacional. Llegó a los altos grados de la masonería dentro del país, lo que le permitió estar en puestos de alta significación a nivel político. Sabemos, ocupó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, posteriormente, tras una no bien definida batalla con las tropas de la Confederación Argentina que produjeron la caída del segundo presidente constitucional del país, Derqui, es consagrado presidente de la nación argentina. Allí se reunifica el territorio, las 13 provincias más la provincia de Buenos Aires, y se lanza a la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza de Argentina, Uruguay y Brasil en contra de la nación guaraní Paraguay. Se cuenta que en una de las batallas más cruentas vividas en esta guerra, la batalla de Curupaytí, comandada por el general Bartolomé Mitre, fue la batalla donde hubo un bombardeo más insensato, quizás de los tantos provocados por las guerras. 5.000 bombas arrojadas por la tercera flota del mundo, la flota brasileña, cayeron sobre la fortaleza de Curupaytí durante todo el día. La noche, el día que precedieron a la batalla, fueron de un bombardeo incesante. Tras el bombardeo de estas 5.000 bombas, cuenta el general Fotheringham en sus memorias que se sintió el toque de atención más vibrante, más claro y más sonoro que alguna vez haya escuchado. Tras el toque de atención, las tropas de las fuerzas aliadas comenzaron el ataque sobre la fortaleza. Tras breves horas de batalla, 9.000 soldados aliados quedaron muertos en la pretendida toma de la fortaleza, contra 20 soldados paraguayos que murieron. Tras esta batalla y a la noche saltaron los soldados paraguayos y comenzaron el saqueo sobre los muertos y heridos aliados. Eran preguntados los heridos si podían caminar. El que no podía caminar era ultimado. Tras ello, los soldados paraguayos se largaron tras las botas de los muertos, porque las tropas paraguayas de mayor para arriba iban calzados, los de menor graduación y los soldados
venían descalzos. Aparte encontraron dentro de las mochilas de los soldados argentinos la paga que habían hecho en la quincena con libras esterlinas. Madame Elisa Lynch, la Madama Lynch, como es llamada en el Paraguay, montó tras ello una casa de cambio a orillas de la fortaleza, donde cambiaba la valiosa plata de los soldados argentinos muertos por especies para el mantenimiento de sus soldados. Cuenta la flota brasileña que de repente ven orillas abajo un cadáver flotando. Traen para levantarlo una red de pescado y se dan cuenta que el río venía cubierto de cadáveres. Dicen que las aguas se tiñeron de rojo. Tras ello, el generalísimo Bartolomé Mitre, urgido por la muerte del vicepresidente, regresa a Buenos Aires y no volvió a comandar la Triple Alianza. Fueron los brasileños quienes finalmente toman por asalto Asunción, la saquean, la incendian ante la mirada estupefacta ya de las pocas tropas argentinas que quedaron en el Paraguay. Finalmente, Francisco Orsolano López, el dictador del Paraguay, con su vida entrega la suerte de su nación. Había sido tomado tras 5 tremendos años de guerra el Paraguay. Allí, muerto en batalla, defendiéndose con un sable de ceremonia, es ultimado por un soldado brasileño. El generalísimo no había vuelto al campo de batalla. Sin embargo, quedó ya en los primeros lugares de la política argentina. Sabía bien traducir sus derrotas en victorias. Dominaba la pluma, dominaba el arte de la oratoria. Había perdido en Pavón, lo transformó en victoria. Había perdido en Curupaití, lo transformó en victoria. Años antes habíamos hablado de estas heridas de guerra tan difíciles. Había sufrido en el sitio de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, siendo aún joven, un balazo proveniente de las tropas de la Confederación a una distancia no mayor de 90 metros que le astilló la frente, le partió literalmente la frente, astillándole o dejándole astillas en el cerebro. Tras ello y en forma urgente fue trepanado su cerebro y dicen que quedó una herida a cielo abierto que veía pulsarse el cerebro de don Bartolomé Mitre. Cuentan que no entregó su cuerpo y dijo: prefiero morir de pie como los romanos. Pero se salvó. Después llegó a la gobernación de Buenos Aires, llegó a la presidencia de la Nación y tuvo un revés muy dramático. Su hijo Jorge, que pertenecía a la legación argentina en Brasil, se suicidó tras un romance con una carioca que fue advertida por el padre de esta dama. Tomó la drástica determinación. En su cuarto de hotel se suicidó de un balazo. Tras la guerra de la Triple Alianza, don Bartolomé Mitre tuvo la triste misión de ir hasta el Río de Janeiro a repatriar los restos de su hijo Jorge. Sobrevivió mucho tiempo, falleció ya longevo en la ciudad de Buenos Aires, rodeado del reconocimiento público de la República Argentina. Quien fuera el generalísimo Bartolomé Mitre, el primer jefe de la guerra de la Triple Alianza. Vemos así como nuestra historia patria argentina
expandida por América, está plagada de toda esta suerte de aventuras, de epopeyas, de actos y hechos épicos que la jalonaron. El coronel Rauch, por ejemplo, ese oficial de los ejércitos napoleónicos que terminó muerto en una emboscada indígena en las primeras campañas hechas contra el aborigen antes de la salida de don Juan Manuel de Rosas en su expedición. Pero tenemos el caso narrado, los casos narrados, quienes quieran abrevar en estas historias, por nada más y nada menos que quien fuera el hijo del presidente argentino Agustín Justo. El general ingeniero Agustín Justo, que llega a la presidencia en forma fraudulenta y diera nombre a la década infame, es padre de don Liborio Justo, quien escribiera la epopeya de la guerra gaucha contra el indio y la epopeya de las naciones indígenas en sendas obras bajo el seudónimo de Lobodón Garra. Lobodón, un animal de la época prehistórica que habitó en la zona de las Pampas, y Garra por la fibra con la cual este escritor Liborio Justo narró la epopeya indígena. También están contadas estas historias en la excursión a los indios ranqueles de Mansilla, los diarios del general Foteríngano, de Victorica. Allí están los diarios del Congreso de la Nación, los debates, peleando para que salieran la ley que permitiera la campaña al desierto. ¿Cuál fue la forma en que el blanco, en que la nación argentina expandió sus fronteras sacándolo al indio de su hábitat natural? Hubieron sí voces autorizadas como la de José Hernández, que en una primera etapa trató en su justamente manual del estanciero, instrucción del estanciero, de que se trajeran o se impusieran colonias con los indígenas y los gauchos. Raro, porque después otras voces fueron las que triunfaron y la inmigración desplazó al aborigen, quien finalmente terminó reducido a los últimos lugares del territorio que naturalmente le era propio. Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo, y el historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras, y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea una humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que sos de estudiantes, de doctores, de serenatas y flores y farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que sos, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón, y mi madre en la quietud del cielo hará una plegaria cuando escuche mi guitarra allá en la calle Chubut. Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, la primera cita en la Plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Una noche alegre con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Una noche alegre con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón.
con tu 15 abril, muñequita rubia, pollerita azul. Iba por el Clínica como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Ibas por el Clínica como una glicina, perfumando el aire con tu juventud. Abóralo. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, la calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, recuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, recuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi que escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Y una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Y una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.